El libro también parece prestar una atención especial a grupos específicos que considera particularmente olvidados o maltratados por el sistema que describe. Sí, dedica apartados importantes a las víctimas del larguísimo conflicto armado colombiano. Eso está en la sección 3.19. Critica la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras. La considera insuficiente en la reparación y en ocasiones incluso revictimizante para la gente. Menciona obstáculos políticos claros como la dificultad para implementar las curules especiales a víctimas en el Congreso y denuncia corrupción en los fondos destinados a la implementación de la paz, como el Fondo Colombia Sostenible en Paz y la propia Unidad de Víctimas. Incluye un testimonio que es muy potente de Biden Castiblanco, una lideresa de víctimas, que expresa una frustración enorme, una desilusión profunda con el sistema. Y también se fija en los colombianos que viven fuera del país, en la diáspora, un colectivo a menudo invisible. Correcto. Aborda la situación de la diáspora colombiana en las secciones 3.25 y 3.26. Denuncia lo que considera una ausencia total de una política migratoria estatal seria y coherente. Una ley general migratoria que no llega. Califica de inoperantes leyes que ya existen. Menciona la 1465 de 2011 y la 2136 de 2021 y los organismos que se crearon como el Sistema Nacional de Migraciones. Dice que no funcionan en la práctica. Y aquí conecta con algo muy duro, la salud mental. Menciona el síndrome de Ulises, ese cuadro de estrés crónico y múltiple que afecta a muchos migrantes. Habla del racismo estructural que pueden enfrentar e incluso cita casos trágicos de suicidios en España. Y reclama medidas concretas, un censo real de colombianos en el exterior, la implementación del voto digital para facilitar su participación y un apoyo consular mucho más efectivo del que dice que existe. Con todo este panorama que has descrito, es casi inevitable que la crítica se dirija también de forma muy directa al sistema político-electoral y a la propia institucionalidad. Sin duda alguna. Aquí es donde el libro, digamos, ata todos los cabos sueltos y conecta todos los puntos anteriores con la política pura y dura. Lanza acusaciones muy directas sobre lo que llama mentiras electorales sistemáticas, eso en la sección 310. Pone como ejemplos promesas incumplidas sobre impuestos o salarios por parte de presidentes como Duque y Santos, pero va mucho más allá. Describe el sistema electoral colombiano como fundamentalmente fraudulento, sección 311, y para sostener una acusación tan grave se apoyan citas bastante fuertes. Cita al exfiscal Néstor Martínez hablando de la nauseabunda corrupción electoral. Y también a Rafael García, un exfuncionario del DAS, el antiguo Departamento de Inteligencia, que denunció en su momento la existencia de software específico para alterar resultados electorales y facilitar la suplantación de votantes. Palabras mayores. O sea, que según el libro, la propia base de la legitimidad democrática, el voto, estaría comprometida. Vaya. ¿Y cómo conecta esto con otros elementos como el narcotráfico o la contratación pública, que también ha mencionado? Pues el texto intenta dibujar un cuadro de interconexiones muy estrechas entre todos estos elementos. Vincula directamente esta maquinaria política con la influencia persistente y profunda del narcotráfico en la financiación de campañas y en la política en general. Es una sombra constante. Y dedica un espacio importante a la corrupción en la contratación estatal, la sección 3.20. Critica la Ley 80, que es la que regula la contratación pública en Colombia, por considerarla llena de vacíos legales que permiten la corrupción a gran escala. Describe métodos específicos que asegura que son el pan de cada día. La contratación a dedo, o sea, la adjudicación directa sin concurso, la coima, el soborno de toda la vida, que llega a cifrar hasta en un 17% del valor del contrato, la famosa mermelada, que es la asignación de presupuesto, contratos a congresistas a cambio de su apoyo político, y los otros sí, esas adiciones a los contratos originales que, según denuncia, a menudo sirven simplemente para encarecerlos fraudulentamente y desviar fondos. Y esta visión de corrupción institucionalizada se extiende incluso a las fuerzas de seguridad y a entidades económicas clave del país, por lo que veo. Sí, la crítica es muy amplia, abarca muchos frentes. Incluye a la policía en la sección 3.13, menciona acusaciones muy graves como la infiltración de protestas sociales por parte de agentes encapuchados para provocar violencia y así deslegitimarlas. Habla del escándalo conocido como la Comunidad del Anillo, esa presunta red de prostitución masculina dentro de la propia institución policial. Y menciona casos documentados de brutalidad policial. También aborda escándalos económicos específicos que considera emblemáticos de esta corrupción público-privada.
privada. Un ejemplo claro es el sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, sección 324. Implica empresarios como los hermanos Ríos Velilla en un negocio que califica de enormemente lucrativo, pero a costa del servicio público. Lo cifra en 4,4 billones de pesos. Otro blanco de sus críticas es el Banco de la República, el Banco Central, sección 323. Él lo acusa de una privatización sigilosa, de falta de transparencia en la venta de las reservas de oro del país, de manipular las tasas de interés en beneficio de la banca privada y de intentar silenciar a su sindicato, ANEBRE. Es un diagnóstico realmente demoledor, exhaustivo casi. Ahora, frente a este panorama tan oscuro que describe el libro, entiendo que no se queda solo en la denuncia. Propone una salida, ¿no? Y por lo que has adelantado parece ser bastante radical. El capítulo 4 se titula, de hecho, El tamaño de la solución. Efectivamente. Tras dedicar 3 capítulos enteros a detallar lo que considera un sistema profundamente corrupto y fallido hasta la médula, el 4º capítulo se centra en proponer una alternativa. Y sí, la palabra es radical. El argumento central es que la solución no puede, bajo ningún concepto, venir de los mismos malpatriotas ni del sistema político actual, al que considera totalmente cooptado e irreformable desde dentro. Es una ruptura lo que busca. ¿Y cuál es esa alternativa entonces? Si no viene de dentro, romper con todo. ¿Cómo? La propuesta es activar lo que el libro denomina el poder constituyente primario. Este es un concepto de teoría constitucional, que se refiere al poder originario, al poder soberano que reside en el pueblo para darse una constitución o para cambiarla fundamentalmente. El libro lo diferencia tajantemente del constituyente secundario o derivado, que es el poder de reforma constitucional que ejercen los órganos ya constituidos, el Congreso, el presidente, a través de referendos. Considera que este poder secundario en Colombia está bloqueado, es ineficaz y está controlado por la misma maquinaria corrupta que ha descrito antes. De hecho, critica leyes específicas, menciona la 796 de 2003 y la 1757 de 2015, que según el autor han debilitado enormemente los mecanismos de participación ciudadana directa y han hecho casi imposible que el pueblo pueda convocar por sí mismo una asamblea constituyente. Le han puesto trabas, dice. Entiendo la lógica. Entonces, si el Congreso y las vías habituales no sirven según el libro, ¿cómo se activa ese poder constituyente primario? ¿Cuál es el mecanismo concreto que propone para que el pueblo tome las riendas? Pues el libro hace un llamado explícito a una revolución, pero enfatiza mucho que debe ser pacífica y organizada. La llama la furia soberana, una movilización popular masiva. Plantea que esta movilización debería ocurrir idealmente antes de las elecciones presidenciales de 2026. Y el objetivo táctico de esta movilización sería exigir la convocatoria de un referendo muy específico. Menciona incluso una fecha para radicar un proyecto de ley de referendo, el 11 de agosto de 2025. Y este referendo no sería para aprobar reformas puntuales a la Constitución actual. ¿Sino para qué, entonces? Sino para reformar el artículo 374 de la Constitución colombiana, que es precisamente el artículo que regula los mecanismos de reforma constitucional. Cambiar las reglas del juego para cambiar la Constitución, digamos. Vale. ¿Y qué cambio buscaría ese referéndum en el artículo 374? ¿Qué permitiría hacer? El objetivo final sería habilitar explícitamente al constituyente primario, es decir, al pueblo soberano, para que pueda convocar directamente una Asamblea Nacional Constituyente, sin necesidad de pasar por la aprobación previa del Congreso. Sería una forma de puentear, de saltarse a las instituciones que el libro considera corruptas e inservibles para este fin. Además, el autor menciona que el propio libro, País de Malpatriotas, contiene un anexo con un proyecto de 200 mandatos, que podrían servir como base, como inspiración, para redactar esa nueva Constitución que emanaría de la voluntad popular directa de esa Asamblea. La perspectiva que ofrece el libro es muy clara en este punto. Presenta esta vía, la de la movilización popular y la activación del constituyente primario, como la única salida posible, la única forma de romper lo que describe como un ciclo interminable de corrupción y de refundar el país sobre bases nuevas, definidas directamente por la ciudadanía. Considera que la Constitución actual, la de 1991, a pesar de haber sido muy progresista en su origen, ha sido tan reformada y manipulada mediante leyes y los llamados
esos artículos escondidos que ya no sirve a los intereses populares, sino a los de la maquinaria. Y hay que añadir también que el autor, William Benavides, no oculta su intención de presentarse él mismo como candidato presidencial. Y parte de su discurso es una crítica feroz al sistema electoral actual. La financiación privada de las campañas, la compra de votos, las dificultades enormes para las candidaturas independientes, todo lo cual, según él, perpetúa el poder de los malpatriotas. Bien, pues intentemos recapitular las ideas centrales de esta exploración que hemos hecho. El análisis que presenta País de Malpatriotas, a partir de los extractos que hemos revisado, ofrece un diagnóstico, implacable es la palabra, casi apocalíptico por momentos. Describe una corrupción que no ve como casos aislados, sino como algo totalmente sistémico, estructural, encarnado en esa figura de los malpatriotas y su maquinaria política. Y detalla con muchísimos ejemplos lo que considera sus efectos devastadores en casi todas las esferas de la vida colombiana, desde la justicia y la política hasta la economía, el medio ambiente, los derechos humanos o los servicios públicos más básicos. Un cuadro muy completo y muy crítico. Y ante ese panorama que pinta como desolador e irreformable desde dentro, la solución que propone es igualmente contundente, incluso rupturista, diría yo. Aboga por una movilización popular masiva, una suerte de revolución pacífica, sí, pero revolución al fin y al cabo. ¿Con qué fin último? Pues activar el poder soberano originario del pueblo, el llamado constituyente primario. Y el objetivo de eso sería convocar una Asamblea Nacional Constituyente que rediseñe por completo las reglas del juego del país, al margen de las instituciones actuales, a las que considera irremediablemente contaminadas por la corrupción y los intereses de esa maquinaria. Borrón y cuenta nueva, básicamente. Para cerrar nuestra conversación de hoy, quizás una reflexión que nos suscita este material, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con las tesis tan específicas y las propuestas tan radicales del autor, ¿qué nos revela esta visión tan crítica sobre la posible profundidad del malestar ciudadano en una sociedad que enfrenta problemas muy persistentes? Y sobre todo, ¿qué nos indica acerca de esa tendencia a veces observada a buscar soluciones que pueden parecer drásticas o fuera de los cauces institucionales habituales? Especialmente cuando se instala la percepción generalizada de que los problemas son estructurales, de que son de fondo, y de que las vías convencionales, las de siempre, son insuficientes o están directamente bloqueadas. Es algo sobre lo que creo merece la pena reflexionar.